Hola a todos, bienvenidos a esta cuarta sesión del seminario online Crónicas de Nova Tabarca que imparte la sede universitaria Ciudad de Alicante. Soy Armando Parodi, ya me conocéis de sesiones anteriores, y en esta ocasión vamos a tratar los siguientes temas: el faro de Nova Tabarca, en cuanto a lo que ha supuesto y supone en cuanto a navegación y naufragios alrededor de la isla; una aproximación a las fiestas patronales, pero más desde el punto de vista documental, de archivos, por la carga de anécdotas que hay alrededor de la celebración de las fiestas desde que los tabarquinos llegaron a la isla. Hablaremos de la Isla de los Poetas, que es como la bautizó el poeta malagueño Salvador Rueda. Veremos por qué. Hablaremos del Camposanto tabarquino, de por qué fue construido a expensas de y por los tabarquinos, toda la historia también documental que hay alrededor de ello, y sobre el frustrado proyecto Tabarca Island, una inversión tremenda de 240 millones de pesetas, estamos hablando de los años 60, para una utopía turística. Es una sesión bastante cargada de documentos, por lo tanto yo voy a dejar para que los leáis con tranquilidad todos esos documentos o los resúmenes o los extractos, para que podáis parar y leer, y yo pasaré por encima simplemente comentando lo más anecdótico o de qué se trata en cada caso, para no hacer excesivamente extensa el contenido de esta sesión. Así pues, perdón, empezaremos con el tema del faro de Nova Tabarca. Veréis, las primeras indicaciones sobre la navegación en aguas de Nova Tabarca y de sus peligros se deben a don Vicente Tofiño, que bajo las órdenes de Carlos III llevó a cabo las denominadas cartas esféricas, que no solamente merecieron la aprobación de los marinos españoles, sino que a nivel internacional fueron reconocidas como algo muy superior a lo que existía en la época. Independientemente de lo que voy a iros comentando, sí que me gustaría que vierais los documentos gráficos que voy a poner en la parte izquierda, porque son suficientemente demostrativos de la importancia que tenían la ubicación y las aguas de la isla de Tabarca a través de los tiempos. Bien, como decía, Vicente Tofiño hace simplemente pues una descripción, empieza haciendo una descripción, que ya digo, las leéis con tranquilidad, en cuanto a la figura irregular de la isla, por ejemplo, o dónde hay espacios por los que poder navegar o cuáles son los peligrosos, el horizonte de la isla, que era lo que más representativo. Como veréis, también hace referencia al islote de Lanao, que dicen que los navegantes lo conocían como piedra de fuera de la Nueva Tabarca. Y cambio, sabéis que los habitantes de la isla le llaman la nave, la nao, ¿no? Habla también de un peligroso bajo, clarifica la situación poniendo exactamente su ubicación, diciendo si hay pasaje suficiente para cualquier buque o solamente los buques pequeños pueden pasar o no. Define incluso cómo son los fondos, por ejemplo, si es alga, si es cascajo, etcétera, etcétera. Habla también de la punta occidental de la isla plana. Habla también de cuáles son los pasos tanto entre el cabo y la isla como por fuera de la isla, donde aconseja navegar. Incluso da determinadas indicaciones para que se navegue lo suficientemente por fuera de la isla para evitar los arrecifes existentes en la parte más hacia alta mar, y cómo encarar luego el abrigo que supone el puerto de Santa Pola. De hecho, dedica un capítulo, el que pongo yo aquí, sobre el pasaje entre el cabo y la isla plana, indicando sobre todo cuáles son los peligros y la estrechez del canal natural de paso por donde podrían pasar buques ya de determinado calado. Ya el historiador Estrabón, cuando describió su paso por nuestras costas, calificó a la Planesia de los romanos como una isla peligrosa por la abundancia de escollos en sus proximidades. De hecho, los restos de diversos naufragios de naves romanas, y no solamente romanas, las hay, por ejemplo,
fenicias, porque recientemente se descubrió un pecio donde se sacó un ancla de piedra fenicia. El comentado Vicente Tofiño, con sus especificaciones en las cartas esféricas, que habla de los numerosos arrecifes. En conclusión, fue un auténtico progreso para la isla la inauguración del faro el día 1 de junio de 1854. Un faro que es considerado como uno de los elementos tipo de la ingeniería romántica del siglo XIX, que fue proyectado por el ingeniero Agustín El Coro Berecíbar, autor también del proyecto de ferrocarril Madrid-Alicante y el del puerto de Denia. Fue el primer faro en construirse del conjunto que se llevaron a cabo entre 1850 y 1854 en las costas alicantinas. En el proyecto de 1850, Agustín El Coro, en la memoria, justificaba su construcción. Os dejo ahí unos extractos de esta justificación, de esta memoria, pero habla de un faro de tercer orden, habla de que se presentaría destellos de 2 en 2 minutos y la importancia que tenía precisamente por la cercanía de la ensenada de Santa Pola como refugio y abrigos seguros, y el temor de embestir a la isla plana, que hacía que muchas veces las naves se separaran tanta distancia que difícilmente luego se orientaban para enfilar la entrada del puerto de Santa Pola. La fotografía de la izquierda es la primera, la antigua, la más antigua conocida del faro, y lo debemos al fotógrafo, al célebre fotógrafo Juan Laurent, que coincidió cuando estuvo por tierras alicantinas, que fue a Tabarca e hizo esta maravillosa fotografía del faro. Está situado a 1 kilómetro del Poblado, y como veis en la fotografía tiene base cuadrada, de más de 12 metros de lado. En el centro está la caña de la linterna, que sirve para albergar la escalera de acceso. La torre es prismática, con arcos de medio punto, como podéis ver también en la fotografía. En fin, sillería de zócalo, esquinas y jambas, y en la parte superior es donde está la linterna propiamente dicha del faro. Entró en servicio en 1854, antes incluso que el faro de Santa Pola, y ha sido reformado en varias ocasiones. Ahí tenéis la situación, latitud y longitud de su luz. Y a la izquierda tenéis los planos originales, que la verdad es que están en un estado de conservación bastante deteriorado, de los que existe una copia en el Museo de Nueva Tabarca. Lo podéis apreciar allí. Los originales, si no recuerdo mal, están en la Comandancia de Marina. El catadiótrico fue construido por Theodor Letterman, es de luz fija, era de luz fija variada, como ya había anticipado Agustín El Coro, destellos de 2 en 2 minutos, y tenía una lámpara de incandescencia por vapor de petróleo, que se denominaba el sistema Chaucer. Inicialmente se trataba de un aparato óptico de tercer orden, como también había adelantado Agustín El Coro, con lentes coloreadas sobre un carro de tejos o gales, que se llama así, que se accionaba por un sistema de relojería con un estabilizador dinámico de aletas, y la lámpara mecánica se encendía con aceite de oliva. Posteriormente, en mayo de 1916, sería sustituido por parafina y petróleo. El valor del mecanismo fue de 111.000 pesetas de entonces. La obra de este primer faro fue concluida el 1 de junio de 1854 y estaba servido por 2 torreros. Y como infraestructura estatal estratégica que era, contaba con armamento para su defensa y 2 aljibes. El 10 de agosto de 1867 adquiriría la categoría de Escuela Práctica de Torreros, y este es el extracto de la autorización del señor director general del ramo, con fecha 27 de julio de dicho año, donde le daba esa distinción de Escuela Práctica de Torreros. Especificaba que a don Antonio Pomares, que era el que lo había solicitado, vecino de Santa Pola, no le daba derecho a gratificación de ninguna clase. Lo único es que se le provisionaba de vacante en el cuerpo de torreros previo examen y aprobación de ejercicios. En aquellos primeros años, el encendido y apagado de los faros de la costa alicantina era arbitrario. Existía diferencia en el número de horas que estaban encendidos los faros de Villajoyosa, de Cabo de las Huertas, de Alicante, Santa Pola, Torrevieja y Nueva Tabarca. Posteriormente,
ya se llegó a una uniformidad con una normativa de 1871, con una serie de criterios o disposiciones que os dejo aquí expuestos para no aburriros excesivamente leyéndolos y que los podáis ver con tranquilidad. Y en el cartel de la izquierda, que es el que está ahora mismo situado precisamente a la entrada del faro, pues están las especificaciones técnicas del actual faro de Nueva Tabarca. Pues bien, desde la entrada en servicio del faro hasta el naufragio del día 1 de diciembre de 1901 de la goleta inglesa Cureca, con destino a Cádiz, en el paraje de La Llosa, que además supuso la pérdida total de su cargamento de bacalao, no se había producido ya incidente alguno en las costas de las islas. Bueno, la tripulación pudo ser rescatada sin víctimas por un laúd pesquero. Pero algo debió cambiar en los fondos de dicho paraje, que era de obligado tránsito por las características tan accidentadas del entorno marino, que desde 1914 hasta 1918 se sucedieron un montón de percances muy bien documentados además por la prensa y que, bueno, yo voy a hacer aquí referencia a algunos, pero también os dejo algunos documentos gráficos extraídos de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica para que podáis verlos con más detenimiento, porque la verdad es bastante curioso leerlos. Así veis que a primeros de enero de 1916 embarrancó el vapor transatlántico italiano Siena, que es el que está documentado en este artículo de la izquierda, pero es que en 1917 pues el vapor español Bermeo encalla, naufraga un vapor inglés tras ser torpedeado por un submarino alemán, embarranca el transatlántico italiano Vittorio, encalla el vapor inglés Strick, un submarino alemán torpedea un convoy de buques mercantes aprovechándose precisamente de las dificultades del paso por las aguas de la isla, embarranca el vapor inglés Wismenera y a finales del año, de 1917, también naufraga el vapor inglés Menoria. Había que hacer, por lo tanto, urgentemente una reforma importante en el sistema óptico del faro para darle más alcance y esa reforma se inaugura el 13 de enero de 1918. Y a partir de ella, pues fueron esporádicos, aunque no inexistentes, los episodios de accidentes náuticos en esas aguas. De hecho, desde 1918 no se recoge ninguno hasta el naufragio del vapor español Scuti el 18 de noviembre de 1922. Bien, damos un salto a 1927, cuando se automatiza el faro, se cambia la alimentación eléctrica, se coloca un tambor dióptrico con destellador de acetileno, accionado por válvula solar con acumuladores. Entonces se pasa a dar 3 señales relampagueantes cada 7 segundos y medio y también se va suprimiendo progresivamente la supervisión de los torreros hasta que en 1943 el faro de Nueva Tabarca queda abandonado y se agrega al servicio del de Santa Pola. Lamentablemente este abandono hizo que se deteriorara con celeridad y acabara en unas condiciones verdaderamente ruinosas. ¿Cuál fue la solución por la que se optó? Y estamos hablando ya de 1971. Pues se le ocurrió la peregrina idea de construir una torre de hormigón cilíndrica blanca a un lado del faro original, con una nueva óptica catadióptrica, también de acetileno, que en 1983 se reemplazaría por energía fotovoltaica, es decir, alimentada por paneles solares, pero la realidad es que aquello era un pegote, y fijaros en la foto de la izquierda, donde se aprecia todavía el zócalo. Curiosamente, esa foto sirvió, como veis, para ilustrar un billete de lotería de 2008. La cuestión está en que en 1989 se traslada la linterna de nuevo al faro viejo, tal como está ahora mismo, y se demuele la torre de hormigón y se recupera, se restaura el edificio primitivo para albergar un laboratorio biológico que sirvió de base a la Reserva Marina de Nueva Tabarca. La verdad es que la torre debería de poder ser visitada sin ninguna traba, porque se aprecia la totalidad de la superficie de la isla y buena parte de sus fondos marinos. Bien, aquí tenéis algunas fotografías bastante recientes del interior. Como veis, está en perfectas condiciones, tanto la escalera, como veis en las fotos superiores, como las instalaciones, pasillos, el estado de lo que son las baterías, los acumuladores solares y demás. Bien, y pues para terminar con el tema del faro,
os voy a pasar un vídeo que a mí personalmente me encantó. No voy a hacer comentario alguno y espero que lo disfrutéis. Bien, pues tras estas relajantes imágenes vamos a continuar con el siguiente tema a tratar en esta cuarta sesión. Se trata de las fiestas patronales de Nueva Tabarca. Hablo de una aproximación bibliográfica, bueno, porque me voy a basar en un artículo que tuve oportunidad de hacer para un libret de las fiestas patronales de la isla, donde simplemente lo que hago es exponer pues, algunas anécdotas recogidas en toda la documentación que se conserva, fundamentalmente en el Archivo Municipal de Alicante y en algunas de las publicaciones más célebres que se han escrito sobre la isla. Vais a tener mucho material para leer, yo solamente voy a pasar un poco por encima. Os lo he expuesto, lo he resumido lo más interesante y simplemente pues, vamos a ver un poco las anécdotas y lo más relevante de tanto de la documentación conservada como, decía, de los libros publicados sobre Nueva Tabarca. Quedó patente, ya hablamos de ello cuando comentamos el tema de la Iglesia y la religión en la anterior sesión,
que desde un principio la profunda religiosidad de los cautivos tabarquinos fue su tabla de salvación, y esto perduraría y se transmitiría de padres a hijos. De eso hacía mención José Vallalta Orozco, párroco de Nueva Tabarca, en sus apuntes editados en el 59, 1959, con el título Tabarca y sus habitantes. Pues bien, todo hace pensar que las fiestas patronales de Nueva Tabarca son tan antiguas como la existencia de una población permanente en ella. Y la información que yo pude encontrar para este trabajo que os comento está en tres bloques. Por una parte, los fondos documentales que se conservan en el Archivo Municipal de Alicante, obviamente también la hemeroteca, las referencias en libros de temática tabarquina, como había adelantado, y los propios librets de las fiestas patronales. En el Archivo Municipal de Alicante encontré dentro de la sección fiestas, en los expedientes de la sección fiestas, 14 legajos entre 1855 y 1890. Es probable que haya más, catalogada de diversas maneras, partidas rurales, fiestas de barrios, festejos populares, etcétera, etcétera. Y estos legajos contenían 44 manuscritos. Y normalmente llevaba una serie de comunicaciones que iban en este orden: de la alcaldía pedánea al alcalde de la ciudad, del alcalde de la ciudad al gobierno civil, del gobierno civil vuelta a alcaldía y de alcaldía vuelta a la ciudad, al alcalde pedáneo. Y no solamente hacían referencia a fiestas patronales, sino también a otros festejos en la isla, pues como la Virgen del Rosario o de San Rafael. El oficio más antiguo es el que aquí os muestro, que es de 1855, donde la Alcaldía Pedánea Constitucional de Tabarca solicitaba para la fiesta anual de San Pedro acompañarla de una vaca de cuerda por las calles. Iba dirigida al alcalde de la ciudad y firmada por Rafael Llopis. Es del 8 de julio de 1855. Fue contestada afirmativamente el 9 de julio. Fijaos que es curioso que estamos hablando de fiestas de San Pedro y, sin embargo, están fechados en julio. No sé exactamente por qué razón. Aquí tenéis también 1865, José Manzanaro pedía poder pagar la manutención de un músico, además del alojamiento. En 1879, Vicente Antón pedía permiso para música, suelta de vacas y fuegos artificiales. En el 82 se solicitaba el envío de una pareja de guardias civiles, dado el gran número de forasteros que acudían a las islas. En el documento de la izquierda, que es de 1883, hace referencia a una fiesta de calle a favor del Arcángel San Rafael. Luego, en el 84, Gaspar Cano, el ayudante de Vicente Antón, dice que, bueno, que la pareja puede ser de guardias civiles o bien de municipales. Pero resulta que la respuesta, bueno, que se confirmaba la pareja de la Benemérita, pero suprimía del programa el correr una vaca porque iba en contra de la legislación vigente. Afortunadamente, esto originó un intercambio de misivas entre la isla y la ciudad, y al final se consiguió su rectificación y se pudo seguir celebrando la vaca. Nos metemos, por ejemplo, en la hemeroteca y, bueno, pues vemos en las páginas del Constitucional de 1885 cómo se describe las fiestas. Hablando de que desde Santa Pola y desde la propia capital salían muchos faluchos atestados de pasajeros para vivir esas fiestas. Habla del sermón, habla de la música, habla también de las corridas de vacas, de revolcones, castillos de fuegos, danzas. A finales de 1886, esto exactamente desconozco por qué se produjo este problema y desconozco igual la solución, porque no toda la documentación ha podido pasar por mis manos o no la he sabido encontrar, pero el caso es que Francisco Manzanaro, el 15 de diciembre del 86, hablaba de seguir las leyes antiguas de nuestros padres, abuelos y bisabuelos, contribuyendo a la cuarta parte de los ingresos por la pesca, ¿no?, para celebrar la fiesta de la Virgen y de San Pedro. Habla del sorteo para sacar mayordomos, quiénes salieron, quiénes eran los patrones.
Todo esto lo pongo pues porque a lo mejor alguno de estos nombres, algunos de vosotros los habéis conocido o son incluso familia vuestra, o bueno, simplemente por curiosidad también por ver esos apellidos que hablábamos de cuando hablamos de la antroponimia en la segunda sesión de este seminario. El problema venía, dice aquí, que mandó a los exmayordomos para que entregaran las 4 llaves del arca del fondo de la Virgen y les contestaron, Manuel Chacopino, en voz de los otros 3, de que no le entregaban las llaves, no respetando las órdenes de su autoridad. ¿Cómo se resolvió? ¿Por qué surgió este problema? Pues lo cierto es que no está muy claro, pero parece que no todo el mundo estaba dispuesto a pagar ese cuartón, que se llamaba, de la pesca, pues para actividades varias, entre ellas la celebración de las fiestas. Aquí tenéis también, en el 88, siendo pedáneo Vicente Antón, que el gobierno civil se muestra bastante más drástico, dice que de ninguna manera autoriza que se corran vacas y novillos, y sin embargo, al año siguiente se vuelve a solicitar correr una vaca, esta vez en Volada y en Plaza Cerradén, y no se pusieron problemas. Y en 1890, en el escrito este que tenéis a la izquierda, que se puede leer por la caligrafía tan bonita que tenía Vicente Antón, el pedáneo, se amplía, se solicita y se aprueba la ampliación un día más de las fiestas, es decir, del 28 al 30 de junio. Estamos hablando de la fiesta de San Pedro, obviamente, San Pedro y San Pablo. Bueno, aquí tenéis una serie de apuntes a partir de diversos diarios, donde podemos ver en el primero que se solicita que la banda municipal de Alicante contratar los vecinos de la isla de Tabarca para las fiestas. Se habla en el diario de Alicante de un novillejo, de torerillos, del músico amador que se destapó como toreo belmontino. Que se escapó un becerro que anduvo por la isla y al final se despeñó y se mató. En fin, tenéis también ahí de la correspondencia de Alicante, del periódico Para Todos, habla del gran número de vecinos de Tabarca que se hallaban pescando en aguas del Arache y que se esperó el retorno a la isla de todos estos pescadores, aunque eso supusiera posponer las fiestas patronales. Y por último, también un artículo del Luchador donde dice que hubo un debate en cuanto a la cuantía y la oportunidad de la concesión de una subvención para las fiestas de Tabarca. Bien, la segunda parte comentaba que era las referencias que había sobre las fiestas patronales de Tabarca en las publicaciones, digamos, más señaladas en cuanto a Nueva Tabarca. En este que ya había mencionado de Tabarca y los habitantes, de Vallalta, expresa que la fiesta principal es San Pedro y San Pablo. Habla de que era tradición muy antigua que los pescadores reservaran un cuartón de la pesca destinado a la fiesta, que es por lo que hubo esa discrepancia en esos documentos que hemos visto antes, que se reunían de todas partes, que venían gente originaria de Tabarca, oriunda de Tabarca, o tabarquinos, venían de Tánger, de Canarias, de Ceuta. También habla de que se celebra Nuestra Señora del Carmen como patrona, reina y madre de los marineros, y ya habla de lo sobresaliente de la procesión de la Santísima Virgen por el mar. Como sabéis, pues sale toda la flotilla y da todo el recorrido alrededor de la isla. En Los Tabarquinos, de González Arpide, esta es la versión revisada, digamos, el libro revisado, el original es de primeros de los 80, este de 2002, habla de que la religiosidad de los tabarquinos es un elemento psicológico muy importante en el comportamiento de la comunidad y que desde su asentamiento en la isla, San Pedro y San Pablo y la Inmaculada son los patronos. Y que en estas fechas, pues igualmente los tabarquinos emigrados procuraban desplazarse a la isla y celebrar con parientes y vecinos las entrañables fiestas. González de Arpide recoge en su obra la más completa descripción que ha sido escrita hasta la fecha de la festividad de San Pedro y San Pablo, y habla lógicamente también de la festividad de la Virgen del Carmen como patrona protectora de los hombres de la mar. En este libro de Arturo Lenti, un italiano, Los pescadores de Tabarca y Nueva Tabarca,
sugiere supuestos del porqué de que San Pedro y San Pablo fueran patronos, porque habla de la fiesta de la Inmaculada Concepción, porque el día 8 de diciembre de 1769, fiesta de la Inmaculada, fue la primera vez que llegaron, bueno, fue cuando llegaron los primeros tabarquinos a la isla, pero habla de que San Pedro y San Pablo, independientemente de que San Pedro es el patrono de los pescadores y la isla se llamaba de San Pablo, quería ver una significativa dedicación al conde de Aranda, que se llamaba exactamente Pedro Pablo de Abarca y Bolea, para más datos, ¿no? También hace una referencia relacionada con que también el rey italiano genovés Carlo Emanuele III hizo un rescate similar al que hizo Carlos III de tabarquinos, con K, de las cárceles de Túnez y de Argel, y en este caso fundó en la isla de San Pietro, en Cerdeña, la ciudad de Carloforte, llamado así precisamente por estar fortificada y porque fue Carlo Emanuele III quien hizo que llegaran allí sus habitantes. Entonces, bueno, pues se habla de isla de San Pietro, isla de San Pablo, y bueno, pues de alguna forma razona ese posible patronazgo, no ya solamente de Tabarca, sino en este caso incluye también San Pietro en Cerdeña, o sea, concretamente en el sudoeste de Cerdeña. Y en cuanto a los libreos de fiestas patronales de Tabarca, cuando hice este estudio, en la colección de Nama me sorprendió que hubiera muy poquitos. Había muchas lagunas en el tiempo y yo los contenidos que encontré eran muy pocos fuera de los meramente lúdicos. Por ejemplo, en el Llibre de 2000 había una advertencia del párroco, Antonio Pamíes, en cuanto a que se llevaban 8 meses de espera para la adjudicación de las obras de restauración de la iglesia y justificaba la no reparación de las campanas porque no sabía qué hacer con ellas, ¿no? En 2004 se queja del lento progreso de la restauración y habla del lamentable estado de la casa del cura. Y por otra parte, en la Comisión de Fiestas, en su saludo, resalta las obras del templo y de la clínica y la creación del nuevo museo, anunciando la próxima restauración del Baluarte del Príncipe. Entonces, ya cada uno tiraba para su casa, ¿no? También es curioso que el pregón se repetía año tras año a modo de saludo, el pregón que hizo, en este caso, Pascual Ros, presidente y fundador de la conocida empresa de calzado Mustang, y que tuvo mucha relación con Tabarca. En 2006 empiezan a apuntarse pequeños artículos de contenido cultural, como por ejemplo de José Manuel Pérez Burgo, de Chema, del actual director del Museo Nova Tabarca. También intervinieron en posteriores llibres tanto la consellera de Turismo, Milagrosa Martínez, como su sucesora, Angélica Such. En 2008 podemos encontrar las impresiones del alcalde pedáneo, Cayetano García Russo, sobre los sentimientos que le generaron los viajes realizados primero a Carloforte para el hermanamiento de esta ciudad con Nova Tabarca. Esto lo veremos en la última sesión, en la sexta, y el segundo a la Tabarca tunecina, donde comenzó todo el periplo de los tabarquinos, ¿no? Es importante llamar la atención respecto a los contenidos de estos libros, puesto que, evidentemente, bueno, programas, fotos y publicidad aparte que son imprescindibles, pueden y deben no solamente ser crónica de unos días especiales para la isla y sus habitantes y visitantes, sino también un vehículo de la cultura tabarquina para que ésta se conserve, se acreciente por su riqueza y su singularidad. Entonces, bueno, es un buen vehículo para que se vayan dando apuntes de la importancia histórica y patrimonial y medioambiental de la isla de Tabarca. Pues afortunadamente la Comisión de Fiestas, a raíz de la publicación en el Llibre de 2013 de este artículo que os comento, en el que se basa esta parte del seminario, bueno, pues tomó el testigo y recopiló muchos libros, ¿no?, que faltaban en el AMA. Y ahora vamos a ver la actual colección y así de paso vamos a saber cuáles faltan, a ver si entre todos es posible cubrir esos huecos y completar la colección que se conserva en el Archivo Municipal de Alicante para beneficio y para placer incluso de recorrer sus páginas de todos los que quieran verlo. No se conserva ninguno anterior al 91, es decir, el del 90 falta y si hubo anteriores, que me imagino que sí, no hay ninguno. Después
están interrumpidamente, aquí veis todas las portadas, hasta el 98, que no sabemos pues, por qué no se conserva, así que si alguien tiene uno del 98 y quiere hacer donación o quiere prestarlo al archivo municipal para que se digitalice, pues cubriríamos también ese hueco. Aquí tenemos, pues desde el 99 hasta el 2006, hay un ejemplar, o varios, en alguna ocasión, de todos estos llibrets. Igualmente de 2007 al 2018, evidentemente de 2019 y 2020, bueno, por razones obvias, me imagino que no habrá ningún tipo de publicación, pero sería bueno que cada vez que se haga una nueva publicación, tanto si es un libret como si es cualquier otra publicación que tenga que ver con la isla, se haga entrega de un ejemplar al menos al Archivo Municipal de Alicante para cumplimentar la información que se dispone en el archivo de la ciudad sobre Nova Tabarca. Bien, y aquí tenéis pues alguna fotografía representativa, las dos de arriba, podríamos poner miles, de la procesión de San Pedro y San Pablo, y en la de abajo de la Virgen Marinera de Nuestra Señora del Carmen, con la procesión que tenéis abajo a la derecha por el mar, circunvalando toda la isla, saliendo del puerto y volviendo al puerto. Bien, y con esto hacemos un cambio de tercio y nos vamos a la tercera parte de la sesión de hoy, la denominada la Isla de los Poetas, que ahora veremos por qué y cómo se le denominó así, y quién se le denominó así y quién fue el autor de esta denominación. Bien, pues fue el gran poeta modernista Salvador Rueda Santos, tenemos a la izquierda, que la bautizó Isla de los Poetas y lo hizo con motivo de su llegada por primera vez, permaneciendo en ella además a instancias del ingeniero Antonio Sanchís Pujalte, aunque el viaje lo realizaría por invitación de Gabriel Miró. Él lo dice en su primera conversación con el escritor, dice que nunca agradeceré bastante a la diosa casualidad haber tenido el honor de conocer en Madrid, en casa de Felipe Trigo, a Gabriel Miró. Ahora veremos en qué circunstancias. En otro momento también lo corrobora, diciendo que a instancias de un gran espíritu, el de Gabriel Miró, pluma toda alma y luz, me decidí a conocer Alicante, que hoy es uno de los cultos religiosos de mi corazón. Bueno, pues la circunstancia determinante fue el homenaje que se rindió en Madrid a Gabriel Miró por haber conseguido su novela Nómada, el premio El Cuento Semanal. El jurado estaba compuesto por Valle Inclán, Pío Baroja, Felipe Trigo, y el alicantinismo brotó en su sensibilidad al escuchar las encendidas palabras de Miró en casa de Felipe Trigo, que es a lo que hacía referencia antes. Salvador Rueda era natural del caserío de Benaque, en Málaga. Era un polifacético autodidacta, un fecundo poeta. Él decía haber aprendido administración de las hormigas, música oyendo los aguaceros, escultura buscando parecido a los seres en las líneas de las rocas, color en la luz y poesía en toda la naturaleza. Pues tras su jubilación decidió aceptar esa invitación y visita la isla el día 23 de abril de 1908 con el ingeniero Sanchís Pujalte, con Gabriel Miró y con el director del Diario de Alicante, Emilio Costa. Hablaba de que era su mesa sagrada y en ella descansaría durante largo tiempo. Y aquí os dejo una semblanza, siempre la ha comparado con una guitarra. Y él habla de que es una de las cuerdas de la guitarra porque en esa fotografía de la izquierda, esa casa que queda sobre el baluarte del Príncipe, fue precisamente junto a la Puerta de San Miguel y el Port Bay, donde residió durante años el poeta. Os invito a que leáis todas las citas literales que os pongo aquí de Salvador Rueda porque destilan tabarquinismo. Bien, en Tabarca escribió algunas de sus obras más celebradas, como Zumbidos de Caracol, que además lo dedicó a Sanchís, varios poemas alicantinistas, como La ciudad de las palmeras, El regazo de Alicante, El viaducto de Alcoy, que conoció acompañado también de Gabriel Miró. A la izquierda tenéis el poema Las aves de paso, que os invito también a que leáis. Salvador Rueda se enamora de nuestra provincia, donde dice que Dios se ha caído de cara y bautiza entonces a Tabarca Isla de los Poetas.
Dice desear poseer un hotelito minúsculo en el que encerrar su taller de poeta y estar mirando siempre Alicante. Y además de la poesía, nos deja deliciosos retazos en los que plasma cómo era la vida en la isla y el talante de los tabarquinos. Me apetece leeroslo íntegro. Poetas. Esta divina isla de Tabarca tiene su especialidad, su bandera, su insignia, sus guisantes. Tenemos magnífico reloj que da las horas, una torre con carabineros bien educados y amables, un faro con torreros simpaticísimos y cultos, escuela de niños y escuela de niñas, alcalde sabedor de sus deberes, cura que es poeta y además santo, médico ilustrado, pastores y marinos, no hay albéitar, no hay veterinario. Pues a instancias del Diario de Alicante, que como comentaba antes estaba dirigido por Emilio Costa, se le otorgó en 1908 el título de hijo adoptivo de Alicante y se le regaló un terreno en la isla, que es donde decide construir su residencia, la casita esa que habéis visto antes sobre el baluarte del Príncipe junto a la Puerta de San Miguel. Se le rindió un caluroso homenaje en el Ateneo Científico Literario y en el Centro de Escritores y Artistas. El autor leyó un soneto dirigido al Concejo Alicantino y bueno, pues asistieron además de Gabriel Miró y de Sánchez Pujalte, pues nada menos que Óscar Esplá, Eduardo Irles, José Guardiola y Julio Bernácer, que no era cualquiera, el amigo poeta que se enamoró de Tabarca. Bien, Salvador Rueda fue un poeta de trazos alegres, muy coloridos, que nos dejó además un precioso homenaje a la isla que le vio caminar en sus últimos años. Entonces, solo él podría reflejar con su frescura todo lo hermoso que tiene Tabarca en este soneto que tituló La isla de Nueva Tabarca, que sin duda es el más llamativo y el más conocido también, y que está fechado el 22 de julio de 1912 y que voy también a leerlo con vosotros. Isla gentil que siempre te deseo, de una guitarra tienes la figura, donde se ata la larga encordadura, está la soledad de mi recreo. Dibujada en mi espíritu te veo, igual que un instrumento de hermosura, orlado de la mar por su bravura, que te azota con rudo bamboleo. Para vivir, qué hogar tan venturoso, para soñar, qué sitio tan dichoso, para escribir, qué mágico retiro. ¿Quién fuera el ancho mar, guitarra mía, que retiene tu caja de armonía como un inmenso estuche de zafiro? Encantador. Sin embargo, a pesar del ofrecimiento que le hicieron las gentes de Tabarca de permanecer allí con los gastos pagados hasta su desaparición, Salvador Rueda al final decidió vivir sus postreros días en su Málaga natal, hasta su fallecimiento en una humilde casita en La Coracha, cerca de la Alcazaba. Sin embargo, es curioso porque el 23 de junio de 1926, un tiempo antes, viendo que la muerte no tardaría en llamar a su puerta, paradójicamente se dedicó a redactar este singular testamento, que os lo dejo para que lo leáis con tranquilidad, donde él expresa su deseo de ser enterrado, que sus huesos, que reposen para siempre en la isla que tanto amó. Os invito a que lo leáis porque os va a sorprender. Bien, no solamente Salvador Rueda da validez a esta denominación de Isla de los Poetas. Aquí tenéis algunos ejemplos, como este texto de Azorín o este de Gabriel Miró. No digamos nada de la celebérrima novela Tabarca de Miguel Signes, de que aquí también pongo unas líneas, o este fragmento del Nocturno de Tabarca del poeta José Albi. Y en cuanto a esta novela, además, está enriquecida no solamente por la portada, sino por estas imágenes, estos dibujos magníficos, tan costumbristas, que realizó expresamente el pintor conocidísimo Gastón Castelló. Bien, pues estas imágenes a mí me sugirieron el presentaros un fragmento de una película que se llama Manuela, que se rodó en Tabarca. Os voy a decir el año exactamente, en 1857.
y que es una delicia, es un minuto apenas, pero que quiero compartir con vosotros. Siempre lo mismo, siempre hace lo mismo. Ocupado, don Pedro, ¿eh? Yo siempre estoy ocupado. Que si tengo trabajo, no paro un momento. Todo tengo que hacer. Bueno, un hombre inteligente no le dejan descansar. Y ese día de trabajo. No tengo más que 2 manos y muy buena voluntad. No hay consideración. No hay derecho. Is there any news yet? No, 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 no. No. Hola, chico. ¿Qué tal, don Pedro? Bueno, a pesar de que no era demasiado agradable de ver la situación en la que se encontraba Tabarca en este año 1957, no deja de ser un recorrido delicioso por algunas de las partes más conocidas del pueblo. Pues bien, vamos a pasar a la cuarta parte de esta cuarta entrega del seminario para hablar del Camposanto tabarquino, del cementerio. También voy a aportaros mucha documentación que podéis leer tranquilamente, porque el tema del cementerio de Tabarca dio mucha tinta que escribir por las vicisitudes que llevaron incluso a los tabarquinos, obligados prácticamente ya a desistir de tener el cementerio en las puertas, con la insalubridad que eso suponía de la población, a construirlo por ellos, con sus propias manos, en la otra punta de la isla, donde actualmente se encuentra junto al Cabo Falcó. Aquí tendréis un poco la historia, sobre todo a partir de la hemeroteca. Os leeré algunos trozos o resaltaré algunas anécdotas para no hacerlo excesivamente largo, porque lo bonito es leerlo tal como está escrito y no como lo cuento yo. Lo que sí que es muy bonita es la referencia que hace Fernando Delgado en su blog Oficio de Escribir, que dice: allá en la punta oriental de la isla, lindando con los arrecifes, donde cormoranes, gaviotas, garzas y otras aves mediterráneas se instalan al atardecer, quietas, enhiestas, firmes, aguardando acaso la salida de las almas hacia la eternidad, se levantan los blancos muros del humilde cementerio de Nueva Tabarca. Una delicia para referirse al Camposanto tabarquino. También Enrique Cerdantato, basado en un artículo del Luchador del 5 de febrero de 1913, que luego veremos, que es un poco la clave de todo, la historia de todo, escribe en su sección La Gatera de la Información del 26 de enero de 1993 que los mismos tabarquinos hicieron su cementerio en el Cabo Falcó, como señalando a la patria ítala perdida. Sus lápidas, su libro de enterramientos, si se conservara, estaría bien lleno de los apellidos Russo, Parodi, Chacopino, Pitaluga, Luchoro y tantos otros de aquellas gentes que, dicen las memorias, antes de 2 años habían perdido su dialecto genovés por el valenciano de las gentes de la costa. Paradójicamente, en el cautiverio de Túnez y Argel lo habían mantenido durante 15 años. ¿Acaso ese, su querido dialecto, esté también enterrado en el pequeño y humilde cementerio casi marino de Tabarca? Precioso. Pues bien, la documentación más antigua que hace referencia al cementerio de Tabarca está, como siempre, en el Archivo Municipal de Alicante y data de 1894, donde el pedáneo Vicente Antón se dirigía a su digno jefe, José Gadea, es decir, al alcalde de Alicante, hablándole del estado ruinosísimo que existía en el Camposanto tabarquino, en el antiguo Camposanto tabarquino. Hay una contestación del pedáneo que dice que escribe al obispo interesándose para que conceda algún auxilio, y el obispo pues dice que sí, pero que no nada más que puede pagar 100 pesetas, porque en ese momento son escasos los recursos de que disponía. Me contaréis con 100 pesetas qué milagros se podían hacer, ¿no?
Bien, en el diario El Pueblo de 1911, ya hemos dado unos saltos unos tantos años, se habla de un grupo de técnicos que se iban a desplazar a la isla para estudiar sobre el terreno el medio de construir en la isla un nuevo cementerio. Hay una serie de críticas de que la gente iba a Tabarca diciendo que iban a ver tal, que iban a hacer tal cosa, pero que a la hora de la verdad nadie asomaba la peseta y para lo único que iban era para tomarse una buena paella, ¿no? De hecho, la correspondencia de España pues, dice que los expedicionarios serán obsequiados con una paella. Bueno. Ahora, en la crónica esta del luchador del 5 de febrero de 1913, que es donde se basó Cerdán Tato para ese precioso escrito, fijaros algunos de los párrafos lo que dicen, ¿eh? Habla de que el cementerio está situado a las mismas puertas del pueblo y en el punto que sirve de atracadero a las embarcaciones pesqueras, en un estado lastimoso. Que cuando ocurrió una defunción se hacía imposible abrir una nueva zanja sin que se tropezara con otras cajas. Que aquello estaba convertido en grasa pringosa, trozos de madera podrida, cráneos, fémures, algún que otro destruido esqueleto mal envuelto en retorcidos y grasos trapos, que sirvieron de sudario a algún recién muerto. Cadáveres que aún conservaban restos filamentosos en estado pútrido. Es tremendo. Parece sacado de una novela de Edgar Allan Poe. Fijaros que dice que el cúmulo de cadáveres allí depositado es tal que había ocurrido con mucha frecuencia que al pisar sobre el suelo se había hundido hasta la rodilla metiéndolo dentro de una caja. Por lo tanto, pues habla de lo imprescindible de crear un cementerio con más capacidad situado en un punto más lejano. Eso es una historia que está contando sobre todo lo que había ocurrido, ¿no? Que se emplazaría al final del campo. Bien, habla de las conversaciones que hubo entre los pedáneos, los alcaldes y demás. Al final, lo que se aprueba, las dimensiones, el presupuesto, esas 2.547 pesetas, de las cuales 1.250 las pagaría el pedáneo con la recaudación del producto de la venta de los aljibes del pueblo y el resto, 1.207, 1.208 casi, los abonaría el ayuntamiento de la caja municipal. Eso es lo que se hablaba, ¿no? El 15 de enero de 1912 queda terminado. La pedanía de Tabarca satisface religiosamente la cantidad a que estaba obligado por contrato. Pero el ayuntamiento no soltó ni un duro. Decían que no había dinero. Ya estamos con lo de siempre. Esto habla de que perjudicó grandemente la situación financiera de Tomás Jiménez, pedáneo, razón por la cual se negaba a entregar la llave del cementerio, en tanto que no se le pagara. Veréis que hay faltas de ortografía, pero es que está tomado íntegramente del texto del luchador. Habla de que el último cadáver inhumado en el cementerio viejo fue preciso hacerlo en un nicho de propiedad ajena y por fin, cuando fue alcalde don Edmundo Ramos, pues parece ser que supo cumplir la promesa dada personalmente al contratista y a una comisión compuesta por 2 vecinos y el pedáneo de la isla, y se resuelve inaugurar el nuevo cementerio. Como anécdota, dice que el último cadáver enterrado en el viejo era de una tal Cayetana Russo Martínez y el primero en entrar por las puertas del nuevo cementerio fue de Francisco Russo Martínez, curiosamente hermano del anterior. Pero veréis, en la documentación conservada en el AMA, todo ese intercambio de misivas, de documentos, hasta el punto de que veréis que los vecinos de Tabarca fueron realmente los que al final tuvieron que edificar el cementerio, porque no habiendo dinero, no se podía enviar allí cuadrilla ninguna de fuera, se decía que fueran de Torrevieja o algo así, para construirlo. Una cosa es los gastos y otra cosa era quién construyera el cementerio. Pues fueron los propios vecinos de Tabarca los que tuvieron que construir su nuevo cementerio.
Bueno, veréis aquí que la prensa da de sí a diestro y siniestro. Dice que se acuerda que una comisión de concejales que no se mareen giren una visita a la isla de Tabarca para inspeccionar el cementerio construido a expensas de los vecinos. Fijaros que el graduador habla de, titula Inhumanos y tacha de juerga y bullanga las expediciones municipales que se realizaban a la isla. Y por fin, bueno, la portada del Popular ya habla de ese dictamen favorable, el acordar abonar la mitad de su importe, la otra mitad la abonarán los vecinos de aquella isla, lo que habíamos visto, ¿no? Y ya como curiosidad, como no hay cementerio sin sepulturero, y no sin cierta polémica, como siempre, pues la resolución de que la plaza de sepulturero municipal con destino a la isla de Tabarca se la adjudicara a Antonio Vicedo Pascual. Vamos a ver. Resulta que el elegir a Antonio Vicedo en lugar de Antonio Chacopino, que evidentemente tenía muchos más méritos, era porque el primero había sido, Antonio Chacopino había sido excedente de cupo y Antonio Vicedo Pascual había prestado el servicio militar. Bueno, me parece que era una forma como otra cualquiera de justificar algo injustificable. Bueno, Emilio Soler Pascual, para terminar, en su sección Pretérito Imperfecto del diario Información, tiene un maravilloso artículo que llama Manuel Vicente en el cementerio de Tabarca, donde habla de las impresiones del viajero al llegar no solamente a Tabarca, sino ante las tapias del cementerio, y cómo sube, cómo salta la valla para verlo, lo que allí observa. Os lo tengo todo escrito, lo más interesante. Habla de los apellidos, de las lápidas, habla de cómo se encontraba incluso tendido dentro de un nicho, que estaba fresco, que aunque no se divisaba el mar, pero que se encontró cómodo. Y bueno, un poco en plan de guasa, cuando estaba a punto de saltar hacia el exterior, oye una voz que le dice que no se caiga, no vaya a ser que se dé un golpe de muerte. Y el escritor, con una sonrisa en la boca, responde: sería como caer de espaldas en la cuna. Y para concluir, pues aparte de que todo cementerio requiere su sepulturero, todo cementerio tiene su leyenda, en este caso su fantasma. Y aquí podemos ver en el Diario Mediterráneo de agosto del 83, que habla del fantasma de Tabarca, más concretamente de la leyenda de la filla del carabiner. Dice que cuando anochece, los habitantes raramente transitan por la parte de la isla donde está el cementerio, ya que la tradición dice que puede aparecerse la filla del carabiner, que habría sido asesinada violentamente a raíz de una historia sentimental. Habla de que la leyenda es bella y concuerda con el tono poético del Mediterráneo. Pues bien, y terminamos esta cuarta sesión con un proyecto que se tituló Tabarca Island, que estaba destinado a convertir la isla poco menos que en un parque de atracciones turístico. Bajo mi punto de vista, es uno de tantas cosas descabelladas que se han intentado hacer en la isla. Veréis, ya comentamos cuando la Torre de San José, que llegó a salir a pública subasta, y ya dije, que apareció en el Boletín Oficial del Estado y demás, ¿no? Y ya dije que imaginaros si un grupo interesado, especulador muchas veces, ¿no?, hubiera dedicado a comprar la Torre de San José y destinarlo, por ejemplo, a un casino. Esto ya lo intentó hacer Aristóteles Onassis, también creo que en los años 60, quiso comprar la Torre de San José para convertirlo en un casino, pero se denegó. Pero claro, aquí era un tema que salía en el Boletín Oficial del Estado. Aunque cuando he hablado del faro no lo he comentado, también me imagino que sabéis que hay un proyecto a nivel estatal de reutilizar los faros a modo de bien lúdico, bien cultural, y se habló hace pocos años de que el faro de Tabarca se pudiera reconvertir en un hotel de estos con encanto. Fijaros el disparate, porque claro, los viajeros tendrían que llegar allí de alguna manera. ¿Cómo van a llegar si no está permitido el tráfico rodado entre
por todo el puerto, por la condición que tiene de zona natural y zona protegida, o cómo iban a abastecer a ese hotel. Bueno, pues aquello parece ser que se paró y yo espero que la finalidad que se le dé al faro, ya que la hemos hablado dentro de esta sesión, sea algo mucho más desde el punto de vista cultural y se aprovechen esas instalaciones del mismo modo que se deben de aprovechar las instalaciones del castillo, de la torre de San José, para que todo aquel visitante pueda realizar un recorrido completo por todo el patrimonio artístico, cultural de Tabarca, además del medioambiental, que es más que evidente, ¿no? Bien, pues esto del proyecto de Tabarca Island, que os voy a dejar suficiente documentación como para que os empapéis de él, fue un disparate tremendo bajo mi punto de vista, porque aquello iba a convertirse en una terra mítica o algo así. Extrañísimo, pero es que lo extrañísimo era las facilidades que dio el Ayuntamiento de Alicante para que aquello se llevara a efecto. Y afortunadamente, aunque no pude llegar exactamente a desmenuzar cuál fue el porqué de que al final se desistiera, los propios vecinos de Tabarca dijeron que ellos eran capaces de hacer lo que esta empresa, Tabarca Island Sociedad Anónima, como ahora veréis, pretendía hacer, con un despliegue de medios increíble y que verdaderamente hubiera supuesto una mejora en determinados aspectos de la isla, porque hablaba de que llegara la luz, de que llegara el agua, de que llegara el teléfono, bueno, algo tremendo. Pero ¿de verdad hubiéramos encontrado Tabarca como la encontramos ahora, o se hubiera echado a perder todo el patrimonio cultural y medioambiental? Yo simplemente me voy a exponer lo que se planteó y dejo a cada uno a su criterio que piense si verdaderamente hubiera sido un acierto o no. Bueno, he enrollado mucho, pero en fin. Aquí tenéis en enero del 62, Fernando Trías de Bes, nombre y representación de la compañía mercantil Tabarca Island, domiciliada en Madrid, lo que expone al Ayuntamiento de Alicante. Habla de compra, de adquisición de una parte, de toda la parte del campo. Habla de 23 hectáreas, 82 áreas y 7 centiáreas, las zonas con que linda, incluso una finca dentro del núcleo urbano, que prácticamente ya era plenamente titular de derecho de dominio sobre tales fincas que se iban a otorgar de acuerdo con la vendedora, Josefa Manzanaro, que además el planteamiento urbanístico total que planteaba esta empresa era dotarla de agua, de electricidad, etcétera, y además restaurar y conservar los elementos de interés artístico e histórico existentes, y hablan además de la obra del ingeniero militar don Fernando Méndez de Ras. Y bueno, presenta un plano de carácter general, aunque todavía provisional, que el arquitecto municipal consideró además que no había inconveniente alguno. De hecho, abrió las puertas de par en par para que se le otorgara a la mercantil la autorización previa. Bueno, pues este es el plano que presentan. Vosotros luego lo podéis mirar con tranquilidad, está todo numerado y vais a ver también la leyenda en grande. Luego veremos también en una publicación, en la información, el detalle de todo lo que se iba a plantear. Pero como veis, cubre la totalidad de la isla, ¿no? Esto está también en el Archivo Municipal de Alicante. Es un plano de enormes dimensiones y estoy seguro de que no hay ningún problema para que lo podáis ver con detenimiento y con mucha más precisión de lo que tal vez podáis ver en las imágenes que os voy a pasar. Esta sería la parte del campo. Se pueden apreciar los tres hitos, ¿no?, de la torre de San José, el faro, incluso la casa de campo y la zona del cementerio que queda en el extremo izquierdo. Aquí veis también las modificaciones y las nuevas edificaciones que se iban a llevar a cabo dentro de lo que es el recinto amurallado. Se hablaba incluso de construir las zonas no construidas o los edificios no construidos inicialmente proyectados por Méndez de Rao en los planos originales de Nueva Tabarca. Luego veremos con más detalle, os dejaré también una imagen de la leyenda que en esta todavía no se aprecia bien.
La cuestión está en que el letrado consistorial decía que nada puede oponerse en sentir del informante y que es más, que cree que los organismos públicos podían perfectamente facilitarles cuantos elementos informativos precisara para llevar a cabo la redacción del plan y proyecto. La Comisión de Urbanismo se reúne y se decide darle una autorización previa para que en el plazo máximo de 4 meses presentara un plan y proyecto. Ordena a los servicios técnicos municipales que faciliten todos los elementos que precisen. Bueno, en fin, no me extiendo más. Tenéis ahí los principales párrafos de la resolución de la Comisión de Urbanismo. Y, bueno, pues Santiago Peña Carrascosa, el abogado y secretario general del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, certifica el borrador del acta correspondiente a esto es al decreto, a la publicación por decreto de esta resolución de la Comisión de Urbanismo, cuando empiezan a surgir recursos solicitando los propios tabarquinos realizar el mismo tipo de ordenamiento turístico como particulares. La cuestión está en que hubo ahí un envío, un rechazo, una aprobación, una denegación. Primero no se les hizo caso a los tabarquinos, luego parece ser que las pretensiones de los particulares cada vez pesaron más. La cuestión es que al final esto quedó en vía muerta y nunca se ejecutaría tal proyecto, a pesar de que las resoluciones en contra de los particulares y a favor de la mercantil eran constantes emitidas por el Ayuntamiento de Alicante. Aquí tenéis las leyendas del mapa Tabarca Island. Fijaros que habla de piscina natural, village, mirador, club de yates, centro cívico general, un helipuerto, esquí acuático, restaurante subterráneo, boleras, restaurante típico, otra piscina, un palmeral, minigolf, pistas de tenis, cuadras de caballos, baloncesto, frontón, un parque público, un parque exótico, en fin, lo que estoy diciendo, un parque temático dirigido al turismo. Le digo a cada uno que saque su conclusión. Hubo muchísima tinta en los diarios, sobre todo en la información. Fijaros que se hablaba de 240 millones para convertir la isla en un centro turístico internacional. Y que dice que no se excluye a los tabarquinos, claro, todo lo contrario, su presencia dice que es muy, muy valiosa, ¿no? Habla de proyectos de viviendas para 800 turistas, en fin, bueno, lo que os he leído antes, ¿no? Yo os invito a que lo leáis, os invito a que saquéis vuestras conclusiones. Habla de red de saneamiento, habla de pavimento de las calles, habla de llevar el agua, habla de llevar la luz, habla de llevar el teléfono. Eso lo veremos en la próxima sesión, que al fin y al cabo llegaron tarde, pero llegaron a la isla. El agua, incluso el agua corriente, la que ahora conocemos en la época ya del alcalde de La Saleta en Alicante, y la luz empezó en los años 60, en el 65, si no recuerdo mal. Ya lo veremos la próxima semana. La cuestión está en que sí, que decían que van a reparar también las murallas y, bueno, a ver, algo increíble. Y lo único sensato que puntualizó es que sin edificios neoyorquinescos, es decir, menos mal que por lo menos no se plantearon hacer algo parecido a lo que luego ocurrió con la ciudad de Benidorm. Ahí tenéis, bueno, pues las explicaciones que daban de lo que quedó por hacer cuando en la época de Carlos III, habla de la zona deportivo-recreativa, habla incluso de una tubería submarina conectada con las aguas de Tairilla, el alumbrado público, bueno, público y particular, el establecimiento de una flotilla de embarcaciones adecuadas para conectar el puerto de Alicante con Tabarca, que si teléfonos, que si correos, sucursales bancarias, en fin, ya digo, de vez en cuando había alguna nota de sensatez como la de que las edificaciones no debían rebasar los 10 metros. Bueno, la cuestión está en que se hizo tanto ruido que, será casualidad o no, pero en Santa Pola, en esas fechas, según se comentaba igualmente en las páginas de la información, se barajaba incluso la posibilidad de instalar un teleférico desde el Cabo de Santa Pola hasta la isla. Y hasta aquí hemos llegado con esta cuarta entrega del seminario Crónicas de Nova Tabarca.
que espero no haberme hecho excesivamente pesado, porque os he aportado mucha documentación que os invito a que la leáis para tomar conciencia de las cosas cómo transcurrían en la isla a través de los documentos, no a través de los criterios de nadie. Así pues, ya os emplazo a la quinta parte de este seminario, que será, Dios mediante, la próxima semana, agradeciéndoos, por supuesto, vuestra atención y esperando que haya sido de vuestro agrado. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.